La Virgen en Fátima, una de las cosas que dijo fue: muchas almas se condenan porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas. Muchas almas se condenan porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas. Nosotros vamos a tener la caridad bien ordenada si pensamos en esto, ¿no? En este orden: Dios, yo y los demás. No estamos excluyendo a los demás, pero ese orden debemos de tener. Si ustedes aman a su esposo más que a Dios, están teniendo un desorden en su amor hacia su esposo. Si sus hijos lo adoran, bueno, dicen que lo adoran, pues porque es el gran amor que les tienen, pero realmente no los adoran, entonces sí están bien, ¿verdad? Está Dios sobre todas las cosas que hay que adorar, realmente lo adoramos. A los demás los podemos querer mucho, pero no los adoramos, ¿no? Entonces, a los hijos no hay que quererlos con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. ¿Qué estoy diciendo? Cómo nuestro Señor explica ese mandamiento, ¿no? Cómo hay que amar a Dios en ese primer mandamiento. Y así, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Santa Teresita ofreció oraciones y sacrificios por un malhechor. Ella todavía era pequeña, era niña, y supo que le habían dado pena de muerte a un asesino, a un asaltante, o sea, era de lo peor, ¿no? Tan así que pues mereció la pena de muerte. Y pues no se quería acercar él a los sacramentos, le daban oportunidad al reo que lo visitara un sacerdote para que lo confesara, si estaba arrepentido de todas sus fechorías. Y había reos que sí se arrepentían y se confesaban, otros no. Este no se quería confesar, no quería recibir al sacerdote, que le daban oportunidad de que lo recibieran en la cárcel. Sabiendo eso, Santa Teresita, pues ella hizo muchas oraciones, muchos sacrificios para que él se convirtiera, para que él se arrepintiera. Entonces así pasó, ¿no? El día en la ejecución, al siguiente día en los periódicos, pues ahí aparece, ¿no? que se realizó esa pena de muerte. Y ella pues estaba un poco triste, pero también pues no sabía qué había pasado. Y ve en los periódicos que traía su papá ahí, que en último momento aquel ladrón, aquel asesino llegó a arrepentirse, ¿no? Entonces ella sintió mucho alivio porque sintió que fueron escuchadas sus oraciones. Si estamos enfermos, tenemos mucho que ofrecer. Si estamos sanos, hay que ofrecer, también tenemos mucho que ofrecer el exacto cumplimiento de nuestros deberes. Y si podemos hacer una obra más, adelante. Ante esta introducción, algunos podrán pensar, bueno, pues ese retiro espiritual en el que estamos viendo sobre nuestras almas, porque el Padre menciona eso de esa frase de la Virgen de Fátima: muchas almas se condenan porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas. Estamos hablando aquí de otras personas, no de nosotros. Ahorita van a ver la relación. ¿Qué cosas convierten a los pecadores, salvan a los moribundos y dan libertad a las almas del purgatorio? Pues lo que hagamos en gracia: oraciones, buenas obras y sacrificios. Aquí dije sacrificios, no dije mortificaciones, porque se llaman mortificaciones las que dirigimos para subyugar, para controlar las pasiones o los sentidos que andan por ahí desordenados y nos tienen nuestra vida desordenada. Segunda pregunta: ¿hay que esperar a ser santos para rezar y sacrificarse por las almas, por los pecadores, por la conversión de los pecadores, como lo pide la Virgen en Fátima? ¿Hay que estar avanzados en la perfección cristiana para hacer lo que nos pide la Virgen María? Claro, si andamos por el camino de la maldad, entonces no queremos saber nada de Dios,
y mucho menos de las almas. ¿Verdad? Cuando uno anda entregado en el camino del mal, no quiere saber nada. Y si le dicen cosas, pues de Dios, pues uno hasta se enoja, ¿no? O se hace el enojado para que no le digan. Si vamos empezando por el camino de la perfección cristiana, y por eso traemos cargando muchos malos hábitos, entonces se entiende que andamos tan ocupados con nosotros mismos, con nuestros problemas, que no miramos la necesidad de rezar por otros y de ofrecer sacrificios por otras personas. Todo lo anterior ya nos da una idea que si ya tenemos cierto tiempo que abandonamos el camino de la maldad, en el que vivimos por un tiempo de nuestra vida, si ya tenemos tiempo luchando con las malas costumbres, sentimos que ha empezado a crecer el amor a Dios, y esta es la clave para todo. Mientras más va creciendo el amor a Dios en nuestra alma, pues no solamente vamos a pedir por nosotros, también vamos a pedir por los demás. El que mencionaba el amor a Dios, o sea, el amor que nosotros tenemos a Dios. Porque al revés, el amor que Dios tiene hacia nosotros, Él no estuvo como nosotros un tiempo que no nos amaba. Un tiempo en que estaba entregado en sus cosas y no nos hacía caso. Es un amor ininterrumpido, sin interrupción, el que Dios nos ha tenido, nos tiene y nos tendrá. Él siempre nos ha amado y con un amor grande y generoso. Somos nosotros los que no lo amábamos y ahora apenas sentimos que vamos creciendo en su amor y servicio. Y es cuando dejamos de ocuparnos en nosotros mismos y también nos ocupamos en pedir por los demás. En esta situación de nuestra vida es cuando vamos a atender con provecho la petición que nos hace la Virgen María. Entonces, ahora ya se ve la razón de ser de lo que les decía al principio, que este retiro nos va a servir para, nos va a dar medios o nos va a dar ilustración para ver cómo le podemos hacer para alcanzar la salvación en nuestra alma. Pero eso no es lo único. La otra cosa que también podemos hacer es avanzar en la perfección cristiana. Porque eso de salvarnos, pues podemos salvarnos y ser muy malos toda la vida y después ahora sí va a salvarnos, ¿verdad? Cuando uno tiene apoderado la maldad en su corazón, es lo que quiere hacer. Quiere vivir muy a gusto en esta vida y también en la otra. En esta vida sin hacerle caso a Dios, dándole vuelo a su libertad y después librarse de aquella pena eterna del infierno. Entonces, hay que atender no nomás a la salvación, sino también al avanzar en la perfección cristiana. Y qué curioso, cuando uno avanza en la perfección cristiana, asegura su salvación. Porque no solamente atiende a eso que pasó con el buen ladrón, dice, qué suave él, ¿no? Porque toda la vida se le llevó haciendo y deshaciendo, ¿no? ¿A quién le hacía caso? A nadie ni a Dios. Hasta que lo agarró la justicia, ¿verdad? Y le tocó morir enseguida de nuestro Señor. Y se arrepintió en el último momento. Qué suave, ¿verdad? Dice algunos, ¿no? ¿Qué suave qué? O sea, porque Dios sea muy bueno, nosotros vamos a querer ser malos. O no vemos que eso es una excepción. Una de las cosas que pasa a la medida en que uno va cometiendo pecados, se va endureciendo la conciencia, se va endureciendo el corazón. Y llega a suceder que después, aunque uno tenga tiempo, no quiere arrepentirse. Eso pasó con muchos malvados, ¿verdad? Tan así que hay un dicho común de los santos que dice, quien vive bien, es muy probable que muera bien. Quien viva mal, es muy probable que muera mal, que tenga una mala muerte. Por eso es que
no nomás vamos a buscar salvarnos, sino a asegurar esa salvación. ¿Y cómo nos va a ayudar a asegurar esa salvación? Pues avanzar cada día en la perfección cristiana. En esto de avanzar en la perfección cristiana, en esto de acercarse a Dios, hay muchos engaños. Me topé con un libro del padre Antonio Arbiol, que el título está medio impactante, ¿no? Desengaños místicos, ¿no? Y lo veía y pues nomás lo pasaba, ¿no? Porque dije, no, pues quién sabe qué tan alto esté o qué tan elevado esté, ¿no? Pero hace poco, pues no sé, empecé a leerlo y se me hizo que está entendible, ¿no? Y habla sobre eso, cuántas cosas tenemos engaños o nos engañamos a nosotros mismos en esto de avanzar en la profesión cristiana. Aquí vamos a ver algunos. ¿Por qué siendo tantas almas que tratan de oración, son tan pocas las que llegan a la cumbre de la perfección cristiana? Es la pregunta que se hace. Y encuentra varias causas. Unas causas generales que menciona son las siguientes. La guerra que nos hace el demonio, que hace retroceder en el camino de la perfección, ya sea engañándolas con falsas ilusiones y fingidos pretextos, a unas con capa de virtud y a otras con vehementes sugestiones, y son pocas las que perseveran constantes y fuertes. Entonces a veces que uno le llama virtud o motivos buenos cuando no es cierto, ¿verdad? Y nos tiene bien engañados por ahí. Y otras veces pues con sugestiones, ¿no? El caso es que logra que muchas almas no sean perseverantes en la constancia de la virtud del servicio de Dios. La segunda causa general de nuestra ruina es nuestra flaqueza y miseria con innumerables pasiones y afectos desordenados que tienen viciado nuestro corazón. Les recuerdo que las pasiones no son buenas ni son malas, sino todo lo contrario, ¿no? No es cierto. De acuerdo a la palabra que le añadamos, si son pasiones ordenadas, gobernadas por la razón, sujetas a la razón, pues van a ser pasiones muy buenas, que nos van a ayudar a avanzar grandemente. Pero si son pasiones desordenadas, ahí está el problema. Igual con los sentidos, si los sentidos los tenemos bien ordenados, bien sujetos a la razón, y la razón iluminada por la fe, pues uno marcha a pasos agigantados por el camino de la perfección cristiana. Pero hay que recordar que desde Adán y Eva tenemos arrastrando ese lastre de que hace guerra interior las pasiones con la razón, los sentidos con la razón. Los sentidos nomás quieren lo suyo. El ojo siempre quiere ver, la lengua quiere siempre hablar, el cuerpo siempre quiere descansar. Y le vamos a dar lo que pide. Si hacemos eso, lo hacemos niños caprichosos. No sé si ustedes conozcan algunas de sus amigas que tenga un hijo que le ha dado todo. ¿Cómo creció ese hijo? Caprichoso. Había una jovencita que demandó a su mamá porque era gorda, era diabética, no sé qué tantas enfermedades más, por esa obesidad mórbida que tenía, ¿no? ¿Y por qué le demandaba? Porque le dio todos los chocolates que ella le pedía cuando estaba pequeña. Eso solamente pasa en Estados Unidos, ¿no? Las demandas, lo otro sí pasa también aquí. O sea, nosotros mismos somos culpables de lo que hacen los hijos muchas veces. Por eso le decía a una mamá que me decía, padre, regáñelo. Llevaba a su hijo, ¿no? Regáñelo. Y le digo yo, ¿cómo quiere que lo regañe? ¿A medias o completo? No, pues completo. Bueno, entonces lo tengo que regañar a usted. Porque usted de seguro es parte de por qué se está portando mal el hijo. Es que no hace caso. Bueno, y después de que le dice, ¿qué hace? Le vuelvo a decir. Y 20 veces, padre, y no hace caso. ¿Y por qué le tiene que decir 20 veces? 1, 2, 3 nomás, máximo 3.
Y después de las palabras que siguen, las acciones. Padre, es que le digo que deje la televisión y no la deja. Que deje de jugar videojuegos y no lo deja. ¿Y qué hace usted? Le sigo diciendo, padre, y no lo hace. O sea, ella no puede apagar la televisión. O sea, la mamá no puede quitarle el cablecito. O incluso ni siquiera meterse al cuarto del hijo, ¿no? Apaga el modem que está allá en la sala, ¿no? Dejó de jugar. Ahora tiene que convencerla de que él por sí mismo apague ese juego, ¿verdad? Ahí donde habrá logrado pues un éxito en la formación de su hijo, que él por sí mismo decida que 2 horas ya es mucho, no debe de pasar 2 horas, por decir algo, ¿no? Lo peor todavía si se amanecen, o sea, desvelan, se amanecen jugando los hijos, increíble. Hace 5 años tal vez, o 10, no, eso veía noticias en Estados Unidos, en Europa que pasaba eso, pero también nos ha llegado, ¿no?, esa ola. Pasa, eso sucede siempre, ¿no? Lo que pasa allá, al rato llega también a pasar acá, si no nos ponemos listos. Bueno, esto que le decía de los hijos, pues era para figurar lo que pasa con las pasiones, lo que pasa con los sentidos. Los tenemos así de caprichosos, le damos lo que quieren y después no vamos a poder gobernar nuestra vida. Van a decir algunos, pero padre, tengo más de 40 años, ¿qué voy a hacer? ¿Ya no hay remedio para mí? Y yo les voy a decir, pues no hay, ¿cómo dice el dicho popular? Vale más tarde que nunca. O sea, que uno no se había aplicado en esos 40 años de su vida, 50 años de su vida, no significa que no se pueda aplicar de aquí en adelante. O tal vez en otros momentos han ido a otros retiros y se han aplicado más o menos, después del retiro con mucho fervor, ¿no? Una semana, un mes, y hasta ahí llegó el fervor, ¿no? Hasta ahí llegaron a aplicar sus propósitos de retiro, ¿no? Entonces, ¿a qué suena eso? A inconstancia. ¿Y qué acabo de leer ahorita? Pues que el enemigo de nuestra alma pues nos quiere así, inconstantes. Nos quiere que seamos pues, que abandonemos nuestros propósitos. Y si además de eso, además de ese enemigo que tenemos, está este otro que es la carne, menciona ahí nuestra flaqueza y miseria, con nuestras innumerables pasiones y afectos desordenados que tienen viciado nuestro corazón. Esta es la otra causa pues que no nos hace avanzar o nos impide avanzar en la profesión cristiana. En este valle de miserias, el alma nunca permanece en un mismo estado. Ahorita quiere y mañana no quiere. Y ahora se levanta y después no se quiere levantar. Se siente unas veces fuerte y otras veces se siente débil. Una vez se siente consolada y otra vez se siente impaciente. Una vez todo quiere hacerlo en poco tiempo, según lo mucho que desea trabajar en servicio de Dios y su Señor, y otras veces un leve trabajo le parece intolerable. Y de este modo pasa su vida miserable, haciendo demasiado, algunas veces en sufrirse a sí misma. Aquí tengamos mucho cuidado de no sacar de nuestras inconstancias amargos desconsuelos. ¿Cuántas veces pues podemos lamentarnos y hasta llorar de que somos inconstantes? Está bien, lamentémonos, pero no nos vamos a pasar la vida lamentándonos. Nos aconseja aquí que en lugar de sacar amargos desconsuelos, saquemos profunda humildad, porque las caídas, las derrotas son humillantes. Pues aprovechemos. Dice el San Bernardo que el camino de la humildad y la humillación, pues no vamos a hacer como aquel filósofo, ¿no?, que pagaba para que lo humillaran, ¿no? Te doy 20 pesos y me humillas. Pues sí que te hago 2 humillaciones, dice el otro, para que me des 40. Pagaba para que lo humillaran. Pues tal vez nosotros no nos vamos a atrever a tanto, no a pagar para que nos humillen. Pero basta y sobra con esas derrotas, con esas circunstancias que tenemos en nuestra vida, para no sacar amargos desconsuelos, sino profunda humildad y grande esperanza en la misericordia de Dios. Esto es sacar antídoto del veneno.
Y si ustedes quieren profundizar más en esto, pues ahí les recomiendo El arte de aprovechar nuestras faltas, que hasta lo pueden conseguir en audio, ¿no? Ustedes lo buscan en internet y así pueden encontrarlo hasta en audio. Esa es la ventaja, no necesitan leerlo. El arte de aprovechar nuestras faltas, del padre José Tissot, que saca pues toda la doctrina de San Francisco de Sales. El padre José Tissot. José Tissot. Pero con el puro título, El arte de aprovechar nuestras faltas, ahí va a salir todo. A nuestra natural ignorancia se suma en algunas almas la soberbia. Aquellas almas presuntuosas y soberbias que se animan demasiado a sus propias ideas, aunque les parezcan santas y buenas, regularmente dan en fatales precipicios, como ciegos temerarios, guiados solo de su fantasía. Como decía San Bernardo, el que seguía por sí mismo, seguía de un asno, o sea, de un burrito, ¿no? El que seguía por sí mismo, seguía de un asno. El camino verdadero del Espíritu pide unos corazones muy dóciles y flexibles, puros, limpios, desconfiados de sí mismos y fiados en la asistencia de Dios, agradecidos a su Creador y Señor, benignos, afables, con discreción, amadores del sano consejo, caritativos, pacientes y sobre todo bien purificados del amor propio, que dulcemente nos engaña, envenenando todas nuestras obras, que en lo exterior parecen buenas y en lo interior nacen viciadas de nuestra propia voluntad. Por eso decía Jesucristo, poned toda vigilancia en vuestro corazón. Para no hacerle tanto caso a nuestro amor propio, pues debemos de buscar siempre, para no equivocarnos, buscar hacer la voluntad de Dios. Los pequeños, los hijos de familia, tienen la facilidad de que quieren encontrar cuál es la voluntad de Dios, que escuchen a sus padres. Hay que bañarse, hay que hacer la tarea, hay que ayúdale a tu hermano, ve a la tienda. Mamá, ¿puedo jugar ahora sí? Sí, puedes jugar un rato. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen esa facilidad, pero uno va creciendo y uno ya no tiene a sus padres para que le digan, ¿me caso con esta persona o me caso con esta otra? ¿Entro a esta carrera o entro a esta otra? ¿Me cambio de casa o me quedo en la misma? Pues sí, algún consejo le pueden dar, pero es consejo nada más. La decisión la tienen que tomar ustedes. Entonces, uno dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues preguntémosle. Señor, ¿qué quieres que haga? Se lo decimos todos los días en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero como se lo decimos de manera impersonal, por eso a veces no lo sentimos tanto, ¿no? Hay que decírselo personalmente. Señor, así esa parte del Padre Nuestro, ¿no? Señor, quiero hacer tu voluntad, así como lo hacen los ángeles en el cielo, así la quiero hacer yo en la tierra. Pero enséñame cuál es tu voluntad. Y a los hombres de buena voluntad, ¿qué hace Dios? Les enseña cuál es su voluntad, qué es lo que pueden hacer. Hay algunas cosas que nos da a elegir. De estos carriles escoge el que quieras para seguir el camino de tu vida. Habrá otras veces en que nos diga, no, este. Y como uno a veces no sabe cuál de todos es el mejor, y Dios sí sabe, pues preguntémosle a Él. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, o quiero hacer tu voluntad. Ese va a ser un golpe muy decisivo al amor propio. ¿Verdad? Que uno esté buscando siempre hacer la voluntad de Dios. Entonces decía Jesucristo, poned toda vigilancia en vuestro corazón, porque de él procede la vida o la muerte. Esto de buscar hacer la voluntad de Dios, otra cosa más que también nos va a ayudar muchísimo, va a ser rectificar las intenciones. Porque a veces empezamos con una buena intención y después la vamos desviando esa intención. Es parte de nuestra fragilidad, parte de nuestra inconstancia de que desviamos las intenciones. Empezamos haciendo un retiro y terminamos haciendo una fiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque andan platicando muchas señoras por acá.
Es hipotético. Y eso ayuda para que no platiques más adelante. Entonces, ¿cuántas veces pues habremos empezado una cosa con cierto objetivo y terminamos haciendo otra, ¿no? Porque se desvió la intención. Empezamos haciéndolo por amor a Dios y terminamos haciéndolo por amor a nosotros mismos. Por la vanidad, por la fama, por el que dirá la gente. De ahí la importancia de estar rectificando nuestras intenciones a cada momento, ¿no? Oración y mortificación. No le hagamos caso a las dificultades que hay en el camino de la perfección cristiana, ni nos acobarden las murmuraciones y calumnias y burlas que hacen los mundanos a los que quieren servir de veras a Dios. Hace poquito veía pues cómo es que uno empieza a servir a Dios y ya están murmurando de uno, ¿no? Precisamente los mundanos, o sea, pues ¿para qué vas a misa o para qué te confiesas? Mira lo que dices, mira cómo eres. Y es que, ¿a qué suena esto? A que ya nos quieren ver perfectos, pues. Pero uno se quita de encima ese chantaje al decir, bueno, si no fuera misa, fuera peor todavía. Ah, es lo que no ven ellos. Y de ahí se valen de esa burla, de esa calumnia, de ese hablar de nosotros. Claro, no vamos a hacer faltas a propósito. Hay que ir avanzando en la perfección cristiana para demostrarles realmente eso, que estamos avanzando en la perfección cristiana. Pero en primer término no tenemos eso de demostrarle a nadie, no vamos a demostrarle a nadie. Nosotros y Dios. Ya lo demás se va a ir dando por añadidura. Las cosas fáciles son para los niños. Las cosas dificultosas son para los adultos y las cosas imposibles son para Dios. Estaba la Virgen María ahí y llega el arcángel San Gabriel y le dice pues lo que Dios quiere hacer de ella, pero ¿cómo puede ser posible eso si yo no conozco varón? O sea, le está mostrando a la Virgen el voto de virginidad que había hecho a Dios. ¿Y qué le dice el arcángel San Gabriel? No hay nada imposible para Dios. Entonces, al ver ella pues que se iba a conservar ese voto de virginidad que había hecho a Dios, pues ¿qué dice? Pues hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y aquí la esclava del Señor. O sea, ella quería hacer la voluntad de Dios, pero como no sabía cómo hacerla al momento de que le presenta eso el ángel, pues no haya cómo resolver eso. Por eso le pregunta, no por otra cosa. Entonces, para Dios no hay imposibles. No espanta la virtud a los que conocen a Dios, pues lo que parece áspero al principio se convierte después en dulcedumbre del alma. Al principio todo es difícil. Si no, acuérdense cuando empezaron el primer año de primaria. Las letras, y después decían las palabras, después decían los números, no, las tablas de multiplicación, ahorita que llegues ahí verás. Las divisiones, ahorita que llegues verás. Y va avanzando uno, pasa a la secundaria y voltea hacia la primaria y dice, ¿cómo se me hacía difícil la primaria? Las letras, los números, y ahora ya. Pero ahora uno está en otra etapa, ¿no? Y dice, ahora, ¿cómo se me hace difícil esto otro, no? Pero Dios no pide imposibles. Hasta ahí la introducción que trae el padre Antonio Arbiol. ¿Alguna pregunta que no se haya resuelto en esta parte? No, para avanzar. Pasamos de la introducción ahora a los desengaños de algunas almas que desde su principio yerran el camino de la perfección. Porque desde el principio pusieron falsos principios, ya empezaron mal. Vamos a ver qué cosas no debemos de hacer. ¿Qué cosas sí debemos de hacer? La recta intención. Sí debemos de hacer una recta intención. Vas a empezar mal si traes otras intenciones. Vamos a ver qué intenciones puede haber aquí. Fíjense, dentro de las intenciones buenas. Había un señor que me decía, padre, yo busco dinero.
para hacer cosas. Ah, muy bien. Palomita le decía yo. Está excelente. O sea, no buscar el dinero por el dinero, sino para hacer cosas. ¿Ah? Busca los bienes espirituales, los favores de Dios. San Juan Crisóstomo lo resume, por San Juan de la Cruz lo resumen varios que son estos: saber, buscas consejos, buscas gozos, buscas seguridad, buscas la gloria. Buscas bienes, todo eso está resumido en busca los bienes espirituales. Si buscas esto, entonces no tienes recta intención. Van a decir ahorita ustedes, pero padre, que no hay que buscar el cielo. Ahorita les voy a explicar que no hay que buscar el cielo. Ahorita les voy a explicar. Van a decir, pues sí es cierto. Otra, buscas los bienes temporales, buscas la tierra, y enumera esto San Juan de la Cruz. Buscas descanso, buscas ciencia, buscas honras, buscas libertad, buscas gustos. Entonces no tienes recta intención. Esto podríamos entenderlo mejor, ¿no?, que lo primero que les decía. Pero no hay que buscar ni tierra ni cielo. Hay que buscar a Dios. Solo mora en este monte de la perfección cristiana la gloria y honra de Dios. Hay que buscar que Dios sea glorificado, que Dios sea honrado, que Dios sea servido, que Dios sea amado, que Dios sea conocido. Eso es lo que hay que buscar. Y entonces tendríamos la recta intención. No estorba a la recta intención que además, como cosa secundaria, busquemos el cielo, busquemos todo lo que estaba comprendido en los bienes espirituales. Pero si esto lo ponemos como en primer lugar o como cosa exclusiva o única, ahí es donde estamos perdidos, ¿no? Diría San Francisco de Sales, pues estamos buscando los regalos que da Dios, no a Dios que da a veces esos regalos. ¿A ustedes cómo se sentirán si van a la fiesta de su amigo, ¿no?, y lo recibe así su amigo? ¿Trajiste mi regalo? Oye, pues dime cómo estoy de perdida, ¿no? Lo van a decir ustedes. Así nos comportamos con Dios cuando buscamos los regalos de Dios y a Él no le hacemos mucho caso, ¿no? A Dios se le ha de amar, servir con tanto desinterés que aunque no tuviera gloria que darnos, le habíamos de amar y servir solo por sí mismo. Fíjense nomás, aunque no tuviera gloria que darnos, le habríamos de amar y servir solo por sí mismo, por ser Él quien es. Este es el amor perfecto que solo mira a la mayor gloria y honra de Dios. El que de veras desea servir a Dios y caminar a la mayor perfección en esta vida mortal, debe purificar sus intenciones, de tal manera que ni los bienes de la tierra, ni aun los del cielo, sean motivo de sus ejercicios espirituales, ni en ellos busque otra cosa que el de servir a Dios, porque es dignísimo de ser amado y servido de sus criaturas, y le debemos amar y servir no por el premio que nos ha de dar, sino porque es nuestro Creador y nuestro Padre, y le debemos todo el ser que tenemos y tiene infinita bondad, y por sí mismo debe ser amado con el mayor afecto y amor a que llegue y que pueda llegar una criatura, la cual nunca llegará ni puede llegar a la infinita bondad que tiene Dios para ser amado por sí mismo. Si un hijo amara y sirviera a su padre por la herencia que le va a dar, ¿qué sería ese hijo? ¿Amaría a su padre o amaría la herencia que le va a dar su padre? Ya se entiende mejor cómo tratamos a Dios a veces. Ese hijo no amaba a su padre con la perfección que debía, ¿verdad? Entonces, tengamos pues mucho cuidado de ordenar nuestras intenciones para que tengamos siempre recta intención.
Las almas que desean avanzar en la perfección cristiana deben desengañarse para comenzar y avanzar el camino de la perfección cristiana, sin poner el afecto ni el deseo en los bienes temporales, ni aún en los bienes espirituales, ni desear consolaciones y ternuras en la oración, ni menos visiones y revelaciones. Los desconsuelos de muchas almas en sus sequedades espirituales se originan comúnmente de no tener bien purificado este afecto desde el principio. Porque si solo buscasen en la oración el cumplir la voluntad de Dios, no les causaría desconsuelo el que Dios las tuviese en sequedades todo el tiempo de su vida. Una cosa es que los que siguen el camino de la virtud gocen, aún en esta vida mortal, muchas veces, no solo los bienes espirituales, sino también los bienes de la tierra. Y otra cosa es que ellos los apetezcan y los deseen. La primera cosa depende de la voluntad de Dios, que no puede errar en lo que hace y da sus dones espirituales y temporales a quien quiere, como dice el apóstol. La segunda cosa, que el no desearlos ni servir a Dios poniendo motivo en ellos, esto nos toca a nosotros, y eso es lo que enseña San Juan de la Cruz. Hasta aquí, y hemos de entender muy bien esto que les menciono, porque hay veces que uno dice, pórtate bien y te va a ir muy bien en la vida. O sea, vas a tener trabajo, casas, carros, así piensa mucha gente. Pórtate bien y no te vas a enfermar. Pues yo cuántas veces me he enfermado. En el hospital me decía una enfermera, padre, pero yo pensé que los padres no se enfermaban. Y que también pensaba que no comíamos. No somos solares. Ahí está el ejemplo de Lázaro. ¿Se acuerdan o saben esa historia de Lázaro y del rico Pulón? ¿Se portaba bien o se portaba mal Lázaro? Los que sepan la historia de Lázaro y del rico Pulón. ¿Se portaba bien o se portaba mal? En el Evangelio, nuestro Señor menciona una historia del pobre Lázaro que estaba cubierto de llagas, que no se podía ni mover. Los perros venían y le lambían las heridas, las llagas. Y en la casa del rico Pulón, pues festines y bailes y todo, y pedía aunque sea las migajas que caían de su mesa y no se las querían dar. Dice nuestro Señor que pues murió Lázaro y fue llevado al cielo de los ángeles. Los ángeles lo llevaban al cielo. Murió el rico Pulón y fue sepultado en el infierno. Entonces, no nos centremos en el rico Pulón, nos centremos en Lázaro. ¿Se portaba bien o se portaba mal? ¿Se portaba bien? ¿Y por qué estaba enfermo? O sea, Dios permite muchas cosas para nuestro bien. Es más, tan así que dice San Pablo, todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Si con esa enfermedad me voy a santificar, pues adelante. Si aún así yo puedo pedirle a Dios que me alivie, ¿no? No impide que yo pida eso. Pues dijo nuestro Señor, pidan todo lo que quieran a mi Padre Celestial. Pero como yo no sé si me conviene o no me conviene esa enfermedad, ¿qué le digo? Dios mío, pues que me alivie si me conviene, si es para mi salvación, si con esto me voy a salvar. Había un ciego que fue a la tumba de Santo Tomás de Canterbury y eso le pidió que le alcanzara de Dios, que recuperara la vista si convenía para salvación de su alma, ¿no? Entonces recuperó la vista milagrosamente al visitar el sepulcro de Santo Tomás y dijo, bueno, Santo Tomás, que yo conserve la vista si es para mi salvación, y que la va perdiendo otra vez, ¿no? En ese instante, ¿no? Él estaba muy contento, muy conforme con la voluntad de Dios, que es otro libro que le recomiendo, muy bueno. Conformidad con la voluntad de Dios, de San Alfonso de Ligorio, ¿no? Que hasta en audio lo pueden encontrar también. Ahora ya puros audios ya, ¿no?
conformidad con la voluntad de Dios. O sea, uno va a hacer lo que humanamente es posible, lo que justamente puede hacer, sin que sea pecado, para librar